Y tomando asiento, por favor, que vamos a comenzar esta segunda parte. Vale, lo decimos nosotros. Bueno, comentaros que la mesa redonda acabará a las 7:10. Tenemos poco más de una hora, a las 7:10 en punto tenemos que acabar porque hay algunas personas que tienen que tomar un transporte. Bueno, acabamos hoy el acto con una mesa redonda sobre presente y futuro del programa Impact Genómica, que tiene ya una andadura de 4 años y que recientemente se ha concedido el proyecto para su continuidad. Impact Genómica es uno de los 3 programas que configuran la infraestructura de medicina de precisión asociada a la ciencia y a la tecnología, puesta en marcha por el Instituto de Salud Carlos III y que se gestiona desde el CIBER. Impact Genómica es una iniciativa pionera en España que gestiona de manera coordinada y equitativa el acceso al diagnóstico genético de alta complejidad, con una red consolidada de más de 300 colaboradores, más de 100 hospitales y 3 centros de análisis genómicos de alta capacidad. Gracias a toda esta infraestructura cooperativa, más de 2.000 pacientes de todas las comunidades autónomas ya han tenido acceso al programa para el análisis genómico. Se ha secuenciado la totalidad de los casos y se está trabajando en el análisis de los datos para poder llegar a obtener el diagnóstico. En esencia, este programa lo que persigue es poner tecnologías experimentales de diagnóstico ómico al servicio de todos aquellos pacientes que, tras realizarse el esfuerzo diagnóstico con la tecnología asistencial habitual, no se consigue su diagnóstico genético. Más de la mitad de las familias con enfermedades raras esperan más de 6 años para lograr un diagnóstico. La importancia de que un paciente conozca si tiene un defecto genético o no reside en que, sin esto, nunca podrá acceder a un ensayo clínico ni a un tratamiento cuando éste sea aprobado. La hija de Diana Cardona se llama Mafalda y ha sido diagnosticada de RNU2-2P, que cursa con un trastorno con discapacidad intelectual, retraso en el neurodesarrollo y epilepsia. Este diagnóstico le abre las puertas a Mafalda para optar a futuras terapias para esta enfermedad. Y al igual que le ocurría a Mafalda antes de saber su mutación, muchos pacientes conviven con esta incertidumbre tan desesperante. En la mesa redonda de hoy, presente y futuro del programa Impact Genómica, la genómica al servicio del paciente en enfermedades raras, contamos con la doctora Carmen Ayuso, coordinadora de Impact Genómica, jefa de Grupo CIBERER de la Fundación Jiménez Díaz. El doctor Ángel Carracedo, coordinador Impact Genómica, jefe de Grupo CIBERER, Universidad Santiago de Compostela. Doctora Encarna Guillem, coordinadora del paquete de trabajo Traslación al Sistema Nacional de Salud y Participación Ciudadana, jefa de Grupo Clínico Vinculado CIBERER. Doña Emma Soengas, gestora y analista de casos de Impact Genómica, Hospital 12 de Octubre. Y por último, doctora Valentina Ortiz, genetista participante en Impact Genómica, Hospital Niño Jesús. Y por último, doña Diana Cardona, madre de Mafalda. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Pues para que podamos dar pie al debate, si me permitís, lo primero que me gustaría es que el profesor Ángel Carracedo nos explicase a todos de una manera cercana, como sabe él hacerlo, cómo le dirías tú a un paciente con una enfermedad rara qué es el programa Impact Genómica. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias, Carmen. Bueno, y gracias por haberme invitado. La verdad que es un gusto estar aquí celebrando además este día. Ya lo explicaron muy bien, ¿eh? Yo no sé si podré añadir muchísimo más, pero deciros que ya se contó que es una infraestructura. Sabéis que España, en estos planes de recuperación de la pandemia, puso dinero a Europa, son los fondos Next Generation, y hicieron unos PERTES. PERTES son planes de recuperación. Hay PERTES industriales.
Pero una buena decisión que hizo fue también apostar por un PERTE de salud de vanguardia, que incluye programa de datos, que incluye terapias avanzadas y que incluye medicina personalizada. Para este programa de medicina personalizada, ya se dijo, se creó una infraestructura que se llama IMPACT. Una de las partes de IMPACT son datos también, porque del análisis de datos y de compilación de información clínica y genómica podemos aprender mucho. También un programa de medicina genómica y una cohorte que os contaré, y una cohorte de 200.000 personas, porque todos los países europeos tienen su cohorte poblacional para entender la enfermedad, uniendo datos clínicos y genómicos, y nosotros no la teníamos. Impact Genómica es la parte genómica de esas tres patas. Lo que hicimos fue, la idea era tener 3 grandes centros o 4, porque seguramente lo ampliaremos, de secuenciación de altas capacidades, donde se pudieran hacer análisis genómicos masivos y baratos y de altísima calidad. Desde el principio pensamos en aplicarlo al diagnóstico de enfermedades raras no diagnosticadas, porque era algo que nos preocupaba. Aparte de la infraestructura de secuenciación, de estos grupos de secuenciación, hicimos muchos grupos de trabajo, hicimos una red de 110 hospitales para intentar garantizar el acceso al diagnóstico. FEDER desde el principio estuvo absolutamente involucrado y ayudándonos en todo, nos sigue ayudando. Y lo aplicamos a esos 3 casos de uso. Primero, el más importante, el paquete de trabajo principal, era enfermedades raras no diagnosticadas. Como se ha dicho, tenemos un problema de demora en el diagnóstico, un problema que tiene motivos muy diversos. Pero no es esto solo. Esto ya es común en toda la ciencia. Los pacientes que acceden al diagnóstico más o menos se consiguen diagnosticar solo un 30%. El resto no somos capaces porque a veces no entendemos bien la enfermedad. Tenemos insuficiencias para entender qué ocurre en el genoma. El análisis habitual máximo que se oferta en la cartera de servicios es analizar el exoma. El exoma, si os imagináis el genoma como un libro, el exoma es la parte codificante del genoma, es el 2%. Es la parte que entendemos bien, por eso es la más rentable habitualmente. Pero aquí en el programa ofrecíamos el análisis del genoma entero para ver si aportaba datos, podía aportar nuevos diagnósticos. Esto lo hacíamos para enfermedades raras, como os decía, principalmente, pero también para cáncer hereditario y cáncer de origen desconocido, que es un cáncer poco frecuente, donde entenderlo, encontrar los genes involucrados podía ayudar a los tratamientos, y también reacciones adversas a fármacos. Hay gente y a vacunas, gente que al darle, por ejemplo, una vacuna de COVID tiene una reacción adversa grave. Son reacciones raras. Y como os decía, trabajamos a muchos niveles porque queríamos que esos datos después fuesen utilizados por toda la comunidad científica internacional. Ahí Carmen y un grupo ético-legal tuvo un papel enorme porque había que conseguir que todos esos después tuviese validez y se pudiese compartir en un espacio europeo común para que todos los investigadores pudiesen trabajar. Y esto no os penséis que es fácil. El compartir los datos, lo que son los acuerdos de transferencia de datos, los pacientes tenían que firmar todos también consentimientos complicados y muy rigurosos. Bueno, todo se hizo con mucho esfuerzo. También había que involucrar el programa de datos porque los datos de genómicos son datos de mucho volumen y había que trabajarlo. Se hicieron sobre todo muchas cosas, pero entre ellas una plataforma de diagnóstico clínico que se basaba en una estructura del CIBERER. El programa de enfermedades raras lo coordinaba Pablo Lapuncina, que ya tuvisteis la ocasión de oírlo. Y nos apoyamos mucho en una infraestructura que ya tenía el CIBERER, que se llama ENOD, y que coordina Beamorte. La verdad que eso nos ayudó también muchísimo. Después, lo que hicimos fue pacientes no diagnosticados después de exomas, se le hacía el genoma entero, esto fue la parte más importante, y estandarizamos muchas más cosas, por ejemplo, informes clínicos, y conseguimos de diagnósticos, hemos secuenciado el genoma de todos los participantes que están en los centros de secuenciación, y con gestores de casos clínicos, genetistas clínicos, los vamos analizando. Tenemos más o menos la mitad analizados. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado más o menos un 22%, 23% de nuevos diagnósticos. Gente que llevaba esperando una media de 10 años, un poquito más, por el diagnóstico. Esto ya ha sido por sí
un logro enorme. Es una cosa interesante porque la mitad de estos diagnósticos fue posible diagnosticarlos reevaluando los exomas gracias a que se hizo una plataforma muy buena de fenotipado clínico y se estandarizaron algo que llamamos los campos HPO. Es decir, damos muchos detalles del fenotipo de los pacientes y eso ayudó a la mitad. Y la otra mitad, claro, analizando todo el genoma, rinde más. Y entonces, claro, ha sido un trabajo enorme, pero una satisfacción también grandísima. El poder ayudar a tanta gente. Yo la verdad que os digo, no fue seguramente el proyecto de investigación más grande de mi vida. El más bonito sí. No fue tampoco pequeño. Pero se debe sobre todo a que los pacientes FEDER estuvieron involucrados, pero también todos los genetistas del país. Para nosotros fue un sueño conseguir que desde la base, en condiciones de equidad, todos los pacientes que entraron en el programa tuviesen un acceso equitativo al diagnóstico y se pudiese hacer en ellos análisis tremendamente complejos. Los casos clínicos se debaten todas las semanas y se encuentran continuamente nuevos diagnósticos. Esperemos que en este año poder acabar los diagnósticos que faltan, de lo cual se beneficiarán nuevos pacientes. Y efectivamente ahora nos han permitido hacer un Impact Genómica 2 que codirijo con Carmen Ayuso y donde está también otro grupo de gente, entre ellos Encarna, en ese paquete de trabajo que os han indicado. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener pacientes nuevos, los pacientes no diagnosticados que fueron negativos, incluso después de hacer el exoma, hay nuevas tecnologías que podemos ensayar y que podemos buscar, tecnologías de long reads, queremos, que está por ahí Belén, que dirige ese paquete de trabajo, un paquete de estudios funcionales, porque muchas veces encontramos mutaciones que no sabemos qué significan. Le llamamos de significado incierto. Y esto puede mirarse, pero queremos hacerlo también accesible y organizarlo e intentarlo. Y también vamos a tener los paquetes de trabajo también de cánceres raros, no diagnosticados, porque también es una cosa útil, y pensar también en cómo mantener esto en el futuro. En fin, que está haciendo un trabajo ímprobo, el esfuerzo, mirar, hay más de casi 1000 personas involucradas en el programa de todo el país, pero es un esfuerzo súper bonito. Yo no puedo estar más agradecido y más orgulloso del trabajo de toda la gente, porque no solo está dando resultados, sino que está sirviendo para que esa información pueda ser compartida y podamos entender mucho mejor la enfermedad. Y bueno, esto es lo que quería contar, Carmen. No sé si lo resumí en tiempo suficiente, porque sé que tenemos gracias, poquito. Ángel. Yo creo que es imposible que nadie pudiera haber. Pero complementame lo que me olvidé. Esto que nos has contado. Yo voy a dar un salto, aunque tenía aquí un guión. Me vais a permitir que le dé la voz en el siguiente lugar a los pacientes. Bueno, en este caso a la madre de una paciente, de Mafalda, para que veamos, escuchado en primera persona, cuál es el resultado de todo este esfuerzo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, lo primero, a Ciberer y a todos los que os dedicáis a la investigación y a todos los médicos por haber elegido la profesión que habéis elegido. En mi nombre os lo agradezco mucho y en el de mi hija. Para nosotros, evidentemente, cuando tienes un niño o una niña y entras en un hospital público, empiezan con una serie de patologías que no saben muy bien cómo darles respuesta a los médicos, entonces vas intentando buscar respuestas. Es verdad que nosotros no fuimos de primera mano a buscar ningún proyecto. Yo asumí, nosotros asumimos, su padre y yo asumimos en un momento dado que queríamos concentrar nuestros esfuerzos más que en saber lo que tenía nuestra hija, en proporcionar los medios para que estuviese mejor en todos sus síntomas. ¿Vale? Es verdad que, dije, pues si llega el diagnóstico mientras hacemos todo esto, pues mucho mejor, ¿no? Que nos encuentre trabajando cuando llegue el diagnóstico, pero nos encuentre haciendo algo para mejorar su calidad de vida y todo el rosario de síntomas que ella presentaba. Cuando me llamó Valentina y me lo propuso, pues dije, pues qué bien, pues venga, vamos a iniciar esa vía, porque no corta las vías que nosotros tenemos, que es la de pues trabajar en sus terapias, trabajar con la medicación o con lo que le podemos ayudar a la hora de su desarrollo. Es verdad que yo me puse muy contenta cuando dijo, lo hemos encontrado, porque tampoco teníamos mucha confianza de que fuésemos a encontrar nada, sinceramente.
Y me puse muy contenta porque dije, qué bien, ya sabemos lo que hay que reparar. Sabía que no se me iban a solucionar todos estos problemas que tiene mi hija, todo ese rosario de síntomas de esa enfermedad rara que no sabemos muy bien qué alcance tiene, pero ya tenemos ese punto de partida, ¿no? O sea, esperando que no se quede ahí, sino que, pues eso, haya más casos diagnosticados, se haya un banco de pacientes con la misma enfermedad donde podamos aunarnos y quizá hacer fuerza para que se trabaje, se dé dinero o las farmacéuticas investiguen para conseguir pues, curarla. Porque en el fondo lo que buscamos los pacientes es curarnos, no los nombres. Al final nosotros cuando vamos al hospital a mí me da igual cómo se llama. Es decir, pero tiene remedio, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿pero se cura? Pero esto es un poco las respuestas que queremos todos. Consciente de que a priori pues no la vamos a conseguir, evidentemente esto es un hito y un hito muy grande porque es lo que os digo, ya sabemos lo que tenemos que reparar en el caso de mi hija y para nosotros eso es un hito importantísimo. Muchas gracias, Carmen, Diana. Tú que participaste en Impact Genómica desde el principio, ¿te parece esto un caso paradigmático de lo que puede ofrecer el programa de las enfermedades raras? Sí, bueno, a mí me parece que particularmente la patología que se ha diagnosticado en el caso de Mafalda es una patología que de no haberse hecho un genoma no se habría identificado nunca porque es un RNA no codificante. O sea, no se hubiera encontrado en un exoma de ninguna manera ni en un reanálisis. Obligatoriamente solo se habría podido encontrar a través del programa de Impact Genómica con un genoma completo. Luego hay otro aspecto importante que a lo mejor nos lo puede explicar también muy bien la doctora Valentina Ortiz, que es cómo la identificación de algunos casos con este tipo de patología ha servido para buscar en nuestras bases de datos e identificar casos nuevos. No sé qué ha significado este hito en tu práctica clínica, Valentina. Bueno, muchas gracias por invitarnos y por dejarnos compartir con ustedes lo que ha sido para nosotros. Y bueno, en el Hospital Niño Jesús es un hospital pediátrico donde se ven todas las especialidades pediátricas y en particular en la neurología hay una agregación de casos de encefalopatías epilépticas de la infancia, que aunque parece que todas las epilepsias son iguales, pues todas son completamente distintas. Entonces, siempre hemos pensado como el fenotipo que se parece al síndrome de Rett, el fenotipo que se parece al síndrome de Angelman. Y entonces eso fue un poco nuestra aproximación. En el caso de Mafalda nos parecía que podía ser un síndrome de Rett y yo pensaba que íbamos a conseguir algún reordenamiento en MECP2 o alguna cosa así. Y el hecho de haber descubierto una enfermedad nueva, pues nos ha abierto a todos los ojos y ahora vamos buscando. Ya yo de hecho muchas veces comienzo el análisis de un paciente con encefalopatías epilépticas pidiendo el estudio específico de este RNU más que por un exoma o algo así. Entonces eso nos enseña a todos, no solamente a mí, sino a los neurólogos que lo tratan ahora. Y ahora ellos mismos están intentando ver, porque además tenemos 2 pacientes en el hospital con este diagnóstico, si de alguna manera hay medicamentos o cosas que sean favorables para ellos o les hayan funcionado especialmente mal como para tenerlo en mente. Yo creo que eso es lo que puedo decir. Yo creo que este caso ejemplifica muy bien lo que se ha hecho y todo lo que se puede hacer a partir de ahora, un poco lo que tú comentabas, ¿no?, del primer paso. A mí me gustaría también saber cómo habéis vivido las gestoras todos estos casos y qué dificultades os habéis encontrado a la hora de trasladar las cuestiones que los pacientes, los clínicos planteaban, gestionar las muestras, los casos dentro del programa. Pues nada, muchas gracias también por invitarnos y por dejarnos compartir nuestro trabajo aquí. Bueno, nosotros somos 9 gestoras en toda España, ubicadas en distintos hospitales y como bien ha dicho Ángel, el programa Impact Genómica es un programa muy multidisciplinar, que es lo que más lo caracteriza y que lo que quiere es conseguir la equidad. Entonces, las gestoras lo que hemos hecho ha sido ser el nexo de unión entre los clínicos, los centros de secuenciación y, por supuesto, los pacientes. Desde el inicio en la selección de los pacientes, las gestoras
participábamos en las reuniones de casos de los diferentes hospitales para ver qué casos incluir, qué casos podían a lo mejor esperar a una segunda vuelta, y luego a la hora de explicarles a los pacientes en qué consistía el programa, en qué consistían los consentimientos informados, en qué iban a participar, pues también nosotras intentábamos explicárselo de la mano de los clínicos. Cuando no era posible estar, porque estaban en una comunidad en la que nosotros no estábamos, pues teníamos reuniones con los clínicos para que lo pudiesen explicar todo perfectamente. También el nexo de unión con los centros de secuenciación para poder enviar las muestras al centro de secuenciación que le corresponde a cada hospital, que llegasen en las condiciones adecuadas, que si había algún problema con la muestra poder hablar de nuevo con el clínico para que volviese a citar al paciente, o que aprovechase otra cita para volver a obtener otra muestra. Y ahora, una vez que ya se ha finalizado la selección de pacientes, pues participamos en el análisis de los datos genómicos y estamos en constante también relación con los clínicos para saber el fenotipado por HPOs, que sea exacto, que si hay algún signo nuevo que nos pueda dar una pista de hacia dónde ir, pues como dice Valentina, un síndrome de Rett no ha cambiado. Valentina muchas veces me escribe, acabo de ver al paciente tal, de repente ha aparecido que tiene tal, vale, pues yo me lo apunto en los HPOs y reviso con eso, y al igual que yo, todas las gestoras en todo el territorio. Y aparte de lo que decíais, de que es un caso muy paradigmático de IMPACT, la cohorte que hemos creado en IMPACT con todos los pacientes ha permitido que, aparte de Mafalda y los otros 2 pacientes del Niño Jesús que dices, se han diagnosticado 39 pacientes con variantes en los genes RNUs que se han descrito hace pocos meses. 39 pacientes que pertenecen a 23 hospitales diferentes de 13 comunidades diferentes. Y esto es súper importante, es algo que ha conseguido IMPACT, que no lo conseguiría ningún otro programa, que es la equidad, porque en muchos de esos hospitales esos pacientes jamás habrían conseguido su diagnóstico, porque ese hospital no tiene esos medios para llegar a la tecnología tan avanzada que es la secuenciación del genoma, que, como tú dijiste, es la única prueba que puede servir para encontrar las variantes en los RNUs. Entonces, pues eso es un poco la importancia de este caso. Muchas gracias. Creo que también tenemos que hablar de esta nueva fase de IMPACT, del futuro. Y ya, Ángela, adelantabas antes que se van a hacer otro tipo de estudios, se van a incluir nuevos casos, se van a hacer otro tipo de estudios que van a permitir descubrir otro tipo de alteraciones en estos pacientes. Y a mí me gustaría también poner el foco en lo que has mencionado de la participación de los pacientes y el papel que va a tener el paquete de trabajo que dirige la doctora Guillén. Cuéntanos un poco, Encarna, cómo ves esta nueva etapa de IMPACT y qué aporta de nuevo tu área al proyecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a Ciberer. Buenas tardes a todos. Y yo creo que, como ha dicho Ángel al principio, participar en un programa como IMPACT es sobre todo un lujo, ¿no? Porque permite, por un lado, dar esperanza a los pacientes, que son lo que más nos importa a todos, y por otro, disfrutar y enriquecerte del trabajo multidisciplinar que habéis comentado, ¿no? Y estar en la ola de cómo vamos aprendiendo al mismo tiempo que vamos ayudando. Pero claro, estamos hablando de una perspectiva de equidad, y la equidad no tiene que tener fecha límite ni fecha de caducidad. Voy a explicar por qué tiene sentido este paquete de trabajo, ¿no? Yo creo que el principal reto es que este tipo de iniciativas, que maravillosamente han nacido a través de una financiación europea, de pensar en el plan de recuperación, de venir desde el ámbito de la investigación, pero necesariamente tiene que trasladarse como un programa, desde nuestro punto de vista, permanente, continuo. No puede tener fecha de caducidad, como digo, porque la perspectiva de equidad permanece para todos y es nuestra lógica ambición de todos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nos une a todos, a los pacientes, a los investigadores, esa necesidad. Y por tanto, yo creo que desde el punto de vista de los coordinadores, como soy de IMPACT, creo que es súper buena idea
el crear este paquete de trabajo de traslación al Sistema Nacional de Salud y participación ciudadana. Participación ciudadana porque además vamos a contar con las asociaciones principales de pacientes. Hemos dicho que estábamos hablando de enfermedades raras y de cáncer raro y hereditario, y por tanto en este paquete de trabajo se integra FEDER y se integra la Asociación Española contra el Cáncer. Y la idea y los objetivos es hablar con los servicios de salud, crear un comité institucional que permita sensibilizar sobre la necesidad de tener programas permanentes de casos sin diagnóstico que realmente aproveche todo el esfuerzo que sea con el que se ha hecho la infraestructura IMPACT y que exista un flujo continuo de pacientes desde la asistencia que puedan acceder a un estudio genómico avanzado y, por tanto, a la posibilidad de ser diagnosticados de forma continua y permanente. Este es el principal objetivo, es bastante ambicioso, habéis dejado ahí, pero aparte de eso, obviamente, dentro de ese paquete de trabajo y con los pacientes intentaremos sensibilizar también a la sociedad, ser transparentes en nuestros progresos para que realmente entiendan el impacto, como ahora estamos comentando, como el caso de Mafalda, el impacto que tiene cada diagnóstico y lógicamente, pues bueno, esperamos que en este año y medio, 2 años que tenemos por delante, podamos avanzar en este sentido y sería un gran éxito que realmente pudiéramos beber y converger con otro tipo de iniciativas, una de las que hemos también comentado, con la red únicas también de centros asistenciales que están trabajando para acercar el diagnóstico en la población pediátrica, pues intentar converger con distintos ámbitos y sobre todo con la participación no solamente de los pacientes, sino de los servicios de salud. Yo, Carmen, si me permites, tengo una pregunta también para ti y para Encarna, porque vamos a meter nuevos pacientes. ¿Recordáis cuántos exactamente? Sí, son 800 nuevos pacientes de forma prospectiva en raras y para cáncer hereditario 40 y para cáncer raro 50. O sea, como 900 aproximadamente nuevos pacientes y el resto. ¿Y tú crees, Carmen, que además tienes experiencias en nuevas tecnologías como long reads, que a los pacientes no diagnosticados, que también vamos a estudiar un número de los de la fase primera no diagnosticados, se abren esperanzas también de diagnóstico? ¿Vamos a encontrar algunos nuevos positivos? Sin duda, sin duda. Yo estimo que, bueno, no voy a decir un número, por favor, pero yo en mi cabeza pienso que con las nuevas tecnologías y con los estudios funcionales probablemente alcancemos una tasa de nuevas caracterizaciones similar a las que se han obtenido con el Whole Genome Sequencing. Muy probablemente. A lo mejor no tanto, a lo mejor un 15, un 20%. Yo estimo que será así. Es que aparecieron nuevos avances tecnológicos hace muy poquito tiempo que cambian un poco el paradigma del diagnóstico, lo que se llama tecnologías long reads. Y Carmen, por ejemplo, tiene experiencia en haberlo aplicado y haber encontrado nuevos casos diagnósticos. Y entonces es hacerlo pues masivo para lo que podamos con el dinero que tenemos para los casos no diagnosticados. Yo, desde luego, muy agradecidos a los clínicos y a los gestores de caso. Os debemos todo, porque el trabajo que habéis hecho, de verdad, que es de quitarse el sombrero. Os lo agradezco mucho. Gracias. Gracias. Sí. A mí me gustaría también señalar un poco lo que hemos dicho a propósito de este caso, que el efecto, digamos, del conocimiento y del avance de este programa es multiplicador sobre todo el colectivo de pacientes y de investigadores y clínicos en enfermedades raras. De modo que el avance con las nuevas tecnologías, el descubrimiento de nuevos casos, de nuevos mecanismos, nos permite volver otra vez sobre lo ya estudiado e incrementar nuestra capacidad diagnóstica. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que como todos estos casos de la etapa 1 de IMPACT y los de la etapa 2 los estamos revisando constantemente, un poco lo que tú comentabas, Valentina, ¿no? He visto este nuevo síntoma o signo, o vuelvo atrás a aquellos que tienen este fenotipo. Yo, sinceramente, confío en que no va a ser solamente el efecto directo, sino un efecto mucho más masivo. Sí, de hecho, yo recalcaba, porque una de las cosas más bonitas que tuvo la primera etapa de IMPACT genómica fue poder, en los campos HPO, estas definiciones de fenotipo los teníamos solo en inglés.
se tradujeron al castellano, se hicieron términos, subtérminos, se estandarizaron y fue uno de los éxitos principales del diagnóstico. Fue tanto el éxito de eso como de las nuevas tecnologías. Y esto ha sido otro esfuerzo importante, muy, muy bonito, ¿verdad?, en estandarización. Yo creo, si me permitís, que además este esfuerzo colaborativo que se vio en COVID y que luego parece que se diluyó un poco, creo que Impact lo ha replicado de una forma, ¿no?, muy, muy, muy eficiente y muy fructífera. Encarna, si me permiten. ¿Y tú cómo? Bueno, háblale tú, venga, por favor. Bueno, venga. Que justo lo que decías, yo creo que eso pone en valor a las personas que forman parte de este tipo de programas, porque sin personas como Emma que se acercan, están pendientes, están allí al lado, nunca, o sea, en nuestro caso fue difícil meter a todos los pacientes y todavía tengo muchos pacientes en mente que quisiera meter, pero que no doy abasto. Pero ella siempre estuvo ahí de la mano conmigo, vemos, sí podemos, y logramos meter muchos pacientes, muchos más pacientes de los que me correspondían, de hecho, Bueno, por a mí institución. no hay día que no me pregunte algún clínico, ¿ya puedo meter más pacientes en Impact 2? Impact 2 ya está funcionando ya. ¿Cuándo puedo meter? ¿Cuándo puedo llamarles para incluir los que se han quedado en la cola de Impact 1, que han sido un montón? No hay día que no reciba un correo, una llamada de ¿ya puedo? Ojalá podamos meter muchos, pero por eso el futuro es tan importante. Yo la verdad que España tiene firmado el convenio con IRDIC, que es el Consorcio Internacional de Enfermedades Raras. Es uno de los países signatarios y uno de los objetivos del consorcio es que los pacientes con una enfermedad rara tengan un intento de diagnóstico en un año desde los síntomas. Ya se dijo que estamos lejos de esto, seguramente por motivos estructurales. La falta de especialidad de genética, de la que ahora Encarna podrá hablar, porque fue una lucha de todos, un logro de Encarna. La verdad que quizá también una deficiente formación de genética y creo que tenemos un problema estructural en general grande de flujos y es un problema. Me gustaría que comentarías de esto. Y también los objetivos son tener un intento de diagnóstico en un año y si no se consigue ese diagnóstico, que entren los pacientes en programas como Impact, de investigación ligada al diagnóstico, conectados internacionalmente. Yo creo que ese argumento a lo mejor puede convencer a alguien de que esta es una necesidad, apoyados por FEDER y unidos, por ejemplo, a Únicas, que es una iniciativa que apoya fuertemente el Ministerio de Sanidad. Yo creo que el diagnóstico es un derecho y de todo paciente. Entonces, en ese sentido, hay también que trabajar. Indudablemente, creo que los sucesos o los hechos que hemos vivido en los últimos meses de, el publicar la cartera genómica, que también hace en la cartera básica de servicios, eso hace que cada paciente que llega a un servicio de salud obligatoriamente tiene que, si se sospecha que es genético, tiene que tener una serie de análisis básicos a nivel asistencial, porque muchas veces lo que pasaba antes es que los pacientes sin diagnóstico no habían ni siquiera accedido a la barrera asistencial, ¿no?, al nivel asistencial. Entonces, la cartera básica va a ser creo que un punto importante. Pero la cartera básica, como bien decía, sin profesionales también de genética reconocidos y distribuidos homogéneamente por todo el Sistema Nacional de Salud, también es deficitaria. Y bueno, pues si el compromiso del Ministerio también y del visto bueno de la Comisión de Recursos Humanos del 5 de diciembre pasado de aprobar la especialidad de genética médica y clínica de laboratorio, pues en los siguientes meses tiene que hacerse realidad con el Real Decreto y también ayudará. Y yo creo que efectivamente esto va a situarnos en otro nivel y reflexionar que efectivamente si el diagnóstico no lo conseguimos en un nivel asistencial óptimo, pues pasar a este nivel de monitorización continua, porque es verdad que esta estructura lo que ha permitido es que esta red colaborativa se ha mostrado muy, muy eficiente en este aspecto, pues que sea de una manera permanente y financiada de forma continua la que vaya
sacando de ese saco, de ese diagnóstico, ¿no? Pues la mayor cantidad posible de pacientes y conectado, como dice, porque al final el conocimiento tiene que ser colaborativo y el esfuerzo tiene que ser colaborativo, y aquí tampoco deben existir fronteras a nivel internacional, ¿no? De hecho, también el haber hecho ya 2.000 genomas nos va a permitir tener más conocimiento en la interpretación con nuestras variantes, ¿no? De nuestra población, que van a verterse, ¿no? al genoma, al millón de genomas europeos. A mí también me gustaría destacar, por supuesto, todo el esfuerzo colaborativo y la organización. La organización ha sido clave, pero también el conocimiento, el alto nivel científico y de especialización de muchos de los profesionales que han participado en el programa y que están participando. El disponer de análisis bioinformáticos de altísimo nivel, no solamente los elementos de secuenciación, sino análisis bioinformáticos de muy alto nivel. El ir a disponer de estudios funcionales también del mayor nivel. Es decir, esto no es solamente una cuestión de recursos o de circuitos, también de valor intelectual y de conocimiento. Y yo sí que considero que en estos momentos, dentro de la estructura de Impact y del CIBERER, están los mejores. Y ese ha sido también una importante clave del éxito. Entonces, se han dado una serie de circunstancias que han sido el motivo de haber tenido éxito. Y la verdad, Carmen, y la red de expertos ¿cuántos expertos por patología que se apuntaron de las áreas, sí, todas las áreas de la medicina? Eso fue también otra cosa espectacular. Yo creo que tenemos como 500 expertos apuntados. Eso, claro, ayuda muchísimo, porque yo cuando, las veces que me pongo a las reuniones de casos, y claro, viene gente como el profesor Montoya, que está por ahí, expertos en mitocondrial que saben muchísimo, expertos en tal que saben muchísimo. Entonces es una gozada oír esas discusiones y ver cómo se llega al diagnóstico con la interacción de todos. La verdad que es uno de los esfuerzos colaborativos más bonitos. Sí. Tienes razón, Encarna, que después de la pandemia, ¿verdad? Sí. Yo creo que es el vivo ejemplo de lo que puede llegar a conseguir la colaboración. Y al final los grandes logros son eso, ¿eh? Gente que nos reunimos con un objetivo común. También la especialidad, ¿eh? Hemos trabajado todos, todas las juntas sucesivas y todos los asociados y todo. Pero es verdad que reunirnos en torno a un objetivo que consideramos un derecho permanente de los pacientes, pues yo creo que ha sido una experiencia espectacular y tiene que seguir siéndolo y aprovecharlo para poder fijarlo dentro del Sistema Nacional de Salud. Y Ángel, ¿tú eres optimista en cuanto a que convenzamos a los que no sé si hay aquí nos están oyendo, pero tal vez les lleguen noticias de esto que estamos diciendo, para que realmente le den estabilidad a esta estructura que rinde tantos frutos directamente para los pacientes, pero también para la ciencia, también para el conocimiento? ¿Cómo lo ves? Yo soy optimista por naturaleza. Eso quizás es un defecto también. Yo creo que tenemos que luchar todos. Creo que hay una serie de sinergias positivas. El hecho de que el Ministerio de Sanidad, tampoco sé muy bien quién lo tiene que apoyar, pero puede ser el Ministerio de Sanidad puede ser por ahí. El Ministerio de Sanidad está apoyando ciertamente el programa Únicas. También es cierto que con una financiación ligada a unos fondos que se acaban, todo está ligado como unos fondos que se acaban. Pero en vista del resultado del programa, yo creo que tenemos argumentos bastantes para decir, mirad, esto está siendo un beneficio enorme en términos de coste-eficiencia. Está ayudando a muchísima gente a tener diagnósticos, a poder planificar, hacer planificación familiar, a poder adelantarse a los problemas de su enfermedad y poder anticiparse a cosas que pueden ocurrir. En algunos casos viene ligado a terapias cada vez más deprisa. Hay más de 1000 ensayos clínicos para enfermedades raras ligadas a CRISPR. ¿Que esto no compensa? Con un esfuerzo económico casi mínimo, ¿podemos dejar esta red que se caiga? No parece lógico. Si hay sentido común, debemos poder conseguirlo, pero no estoy absolutamente seguro de que haya sentido común. Tenemos que, seguramente luchar entre todos. También el apoyo de los pacientes va a ser crucial. Que los pacientes digan, mirad, esto es lo que se está consiguiendo, ¿lo vamos a dejar que se pierda? No parece razonable, porque además es una red que se retroalimenta aumentando la calidad. Es cierto lo que decía Encarna, que la cartera de servicios ha sido un avance muy grande, pero ha sido un avance también enorme
los estándares que está ayudando la equidad, la cartera. Pero lo que está hecho en IMPACT está ayudando muchísimo a la equidad, porque las diferencias que había entre comunidades autónomas eran astronómicas. Y esto ha ayudado muchísimo. Y entonces, el ir mejorando, yo creo que sería un disparate que no siguiera. Pero no va a ser sin lucha, esto también estoy seguro. Creo que, no sé, Encarna aquí tiene Yo también yo estoy de la parte optimista también, o sea que si no se lucharía. Carmen, que tú eres más realista, o vosotros, que sois jóvenes y más realistas. Me parece que es un virus que tenemos todos en común, porque si no fuéramos optimistas no nos habríamos remangado y nos hubiéramos puesto a trabajar. O sea que a todos nos pasa que creemos que esto va a salir para adelante. A mí me gustaría, bueno, no quiero terminar con notas un poquito más tristes, pero sí que me gustaría saber dónde habéis encontrado gestoras de proyecto, en qué ámbitos habéis encontrado más dificultad a la hora de que los pacientes, los clínicos pudieran acceder al programa. ¿Os habéis encontrado con una dificultad que creéis que ahora podríamos saltar? La mayor dificultad fue iniciar todos los trámites necesarios con todos los documentos que había que firmar, y todo ello debido, yo creo, a la falta de la especialidad de genética, de que en cada comunidad autónoma, incluso en cada hospital dentro de la misma comunidad autónoma, la genética está organizada de una forma completamente diferente. Entonces, en un hospital a lo mejor tenías que hablar con el pediatra, en otro hospital tenías que hablar con el analista, en otro hospital sí que había genetista. Entonces, un poco lo que más nos costó fue empezar por la diversa organización que había en todos los hospitales. Y bueno, haciendo colisión a lo que decías tú de si somos optimistas, yo creo que ya no solo es ser optimistas, es que yo creo que hay muchos hospitales que están tan integrados ya con el programa IMPACT Genómica que no conciben que ya no exista. O sea, no sé si se les dice se ha acabado el programa IMPACT Genómica, no sé si lo van a aceptar del todo, ¿eh? Eso también es otro punto bueno. Que escriban a todos los ministerios posibles. Eso lo tenemos en cuenta. Sí, vamos. Creo que hay muchos Qué bonito mensaje, sí, me da muchos argumentos geniales. Sí. Carmen, ¿y no querías comentar algo? Porque a lo mejor lo que decía ella, una parte complicada, la parte del principio, pero mucho fue porque tuvimos que fijar también estándares éticos y legales que no había. Sí. Y eso cuenta un poquito de cómo fue. Bueno, que dices. Nosotros estuvimos dándole muchas vueltas a cómo abordar el explicar el programa IMPACT, y nos dimos cuenta enseguida de que había como dos circuitos que estaban muy entrelazados, pero que se podían diferenciar. Uno que era el más asistencial y otro que era el uso secundario de los datos, el más de investigación a futuro. Y como veníamos de un programa, el programa europeo de Beyond 1 Million Genomes, que intentaba integrar información genómica de toda Europa, pues enseguida pensamos que no podíamos permitir que un esfuerzo de esta naturaleza no tuviera una dimensión a nivel europeo, porque eso iba a ser bueno para todos, para el resto de los pacientes, para los propios pacientes implicados que no se hubieran resuelto, etcétera, etcétera. Entonces eso nos generó el tener que configurar ese circuito, explicarlo, preparar documentación, como sabéis, de consentimientos informados, no solamente para pacientes adultos, sino también para menores, para personas con limitación de su capacidad de consentir. Y también, y eso creo que fue el esfuerzo mayor, explicarlo a todos aquellos comités de ética, etcétera, que nos pedían explicaciones, a pesar de que habíamos solicitado la revisión del proyecto y su aprobación, como así fue, al Comité de Ética del Instituto de Salud Carlos III, por ser un programa financiado por el Carlos III y por ser un programa de ámbito estatal. Pero a pesar de todo, claro, era un programa, y es un programa pionero. Y entonces hubo que, como dice Ángel, crear el precedente. Y no todo el mundo entendía lo que íbamos a hacer, había que explicarlo. Hasta los gerentes del IMPACT. Bueno, ahí opinó y participó todo el mundo. Pero eso, que al principio fue muy complejo y nos hizo ir más lento, a estas alturas ha resultado ser un beneficio.
¿Veis cómo soy optimista? Porque ahora todo el mundo conoce el programa Impact y conoce en detalle los aspectos regulatorios, los aspectos ético-legales, etc. Y eso pues, se ha vuelto ahora a nuestro favor. Así que efectivamente fue un camino tortuoso, pero llegamos a la meta con la ayuda de todos. Sí, no, la verdad que hicisteis un trabajazo en ese paquete de trabajo. Y también los gestores del proyecto, conseguir MTAs de todos los hospitales, de todos los... Un quebradero de cabeza. Una pesadilla. Pero había hospitales que los secretarios del gerente. Había hospitales que preguntaban y volvían a preguntar y otra vez el comité de ética y el gerente. Hay hospitales que han costado mucho. Bueno, hay que entender que, repito, es un programa pionero El hecho de hablar de compartición de datos, ahora que también se está hablando del espacio europeo de los datos sanitarios, pues era un reto. Y entonces pues no quedó más remedio que tirarse a la piscina, preparar las cosas y luego hablar con todo el mundo para que entendieran en qué iba a consistir el programa. Y repito que el hecho de que se permita el uso secundario de los datos, a mi modo de ver, es un enorme beneficio, no solo para la ciencia en abstracto, sino para los propios pacientes participantes. Porque en el caso de Mafalda ha habido suerte, hemos encontrado la causa de la enfermedad, pero queda un 80%, 70% de pacientes todavía sin resolver. El hecho de que esa información quede ahí y pueda ser compartida con otros investigadores en el ámbito internacional les puede eventualmente proporcionar ese beneficio, ¿no? De encontrarse la causa o de algún otro beneficio terapéutico de otra naturaleza que si solo se quedara reducido al ámbito español o incluso al ámbito del FIBERER, pues les estaríamos privando de ese beneficio. Así que yo creo que fue un acierto pensar en esto, aunque planteaba retos difíciles de resolver, pero se pudieron resolver gracias a la ayuda de todos. Pues yo no sé si Diana Cardona nos querría también hacer alguna sugerencia. Os estamos pidiendo ayuda a los pacientes para que dejéis oír vuestra voz y todas las autoridades, los financiadores, los que tienen que ayudarnos a sostener el programa en el tiempo y a darle estabilidad y continuidad. Pues no sé si tú querrías también hacer algún comentario, alguna sugerencia al respecto. No, yo la sugerencia, bueno, ya lo habéis planteado aquí, el que estos programas tengan continuidad, que se dote de dinero para investigación en estas cosas, llámese este programa, llámese de otro nombre, pero que tengan conciencia de que hay un montón de enfermedades y muchas patologías que hoy conocemos y creo que la tenemos atribuida a otras cosas que probablemente tengan un origen genético no estudiado, o sea que a la larga resuelva también otras cosas que aparentemente parece que están resueltas. Entonces, eso ya lo habéis planteado vosotros. De cara a los pacientes, pues claro, de cara a mi hija, de forma personal, pues ¿qué es lo que yo quiero? Pues que no se quede ahí, sino que se busque la solución. Es decir, vale, ya sabemos que eso es lo que tiene afectado, podemos saber más a largo plazo de sus alcances, podemos saber que hay más personas implicadas o con el mismo diagnóstico, pero yo lo que quiero al final es que mi hija o generaciones sucesivas que tengan lo mismo que mi hija tengan una esperanza de curarse, ¿no? Es lo que queremos todos. Entonces, no solo el dinero para la investigación, que es verdad que es el paso primero y que es un hito esencial, pero que no nos quedemos ahí. O sea, que siempre hay que poner las miras más allá, hay que ser como muy ambicioso. O yo soy muy ambiciosa dentro de... no lo sé. No sé yo creo, Diana, que al final el diagnóstico, que es crucial, no es un punto y final, es un punto de partida hacia dónde mirar para precisamente conseguir lo que estás diciendo, ¿no? Que también es otro legítimo derecho, ¿no? Pero efectivamente vemos el diagnóstico como un punto de partida, ¿eh? O sea, que eso Pero sí, sobre todo también es por un tema de la administración que nos rodea. Yo no sé el resto de los pacientes, pero yo en mis carnes he vivido que si mi hija no tenía un nombre y un nombre conocido de una enfermedad, acceder a todo lo que me rodea asistencialmente era muy complicado. Me decían, pues si es que tu hija, si no es síndrome de Down, si no es síndrome de Rett, si no es, ¿dónde la ponemos? ¿Y qué terapia la damos? ¿Y qué no sé qué? O sea, a la hora de gestionar otra serie de recursos que ya no son los médicos, sino más asistenciales, de acceso a las terapias, etcétera, etcétera, si no encasillaban a mi hija en algo,
eso de enfermedad rara o sin diagnóstico, como ponía en el papel, se descuadraba todo. Y entonces ya de repente te desdibujabas en el panorama, no tenías acceso a nada. Todo lo tenías que buscar tú, todo lo tenías que pelear tú. Era como muy difícil. Entonces yo también, pues esto es un mensaje para concienciar de que hay que alinear todas las estructuras. Es decir, la medicina tiene que investigar, va a avanzar, se tiene que amoldar, surgirán nuevas tecnologías, nuevos diagnósticos, etcétera. Pero todo lo que conlleva a un diagnóstico de una enfermedad complicada con muchos síntomas, al final afecta a muchos palos. Afecta al palo educativo, afecta al palo asistencial, afecta al palo del laboral nuestro, de cómo se concilia, cómo vas tu trabajo, y le dices, no, mira, es que tengo a mi hija ingresada. ¿Y qué tiene tu hija? Y dices, pues mira, no lo sé. Entonces, como no está tipificado en un catálogo que tiene la Seguridad Social, pues ya estás en un limbo. Entonces, pues mira, pues por ingreso tienes 3 días. ¿Por qué? Porque no tienes otra cosa donde acogerte. Por ejemplo, o sea, os pongo casos así como muy peregrinos, pero que yo me los he vivido trabajando. Claro, ¿no? Entonces, el alcance no es solo la propia enfermedad o el propio diagnóstico, sino luego va más allá. Hay un despliegue más allá de un montón de cosas, ¿no? Pues eso, el tema de la inclusión, luego vivimos otra serie de cosas a la hora de elegir colegios, a la hora de un montón de cosas que nos suceden alrededor que tienen relación con que en tu papel que traes de tu hospital ponga que tu hija tiene un diagnóstico, tenga una enfermedad rara, o ahora me pone lo del RNU. Realmente mi hija está acogida por el sistema porque uno de sus síntomas de la enfermedad rara, que es una epilepsia bastante potente, pues es lo que me ampara para el resto de cosas, pero no por el nombre que se le ha puesto. Entonces yo creo que tenemos que avanzar más en eso, o sea, adaptar y amoldar en general de todas las administraciones las estructuras para que esto también se concilie en el sistema, ¿no? Que estos pacientes a lo mejor no tienen el diagnóstico hoy, ni mañana, ni dentro de 10 años, pero tenemos que estar insertos en el sistema, porque mientras la ciencia está trabajando, por así decirlo. Sí. Esa era mi reflexión. Yo creo que ese paso también de la codificación de un paciente sin diagnóstico por un código específico, ORFA, que además esté una manera de registrar de forma continua a nivel asistencial los pacientes sin diagnóstico y que sepamos que los pacientes sin diagnóstico tienen una serie de derechos, etcétera, etcétera, eso también es importante, ¿eh? Eso también es otro paso que yo creo que nos puede ayudar ahora a lo que estás comentando. Y, Valentina, ¿cómo crees tú que te ha impactado en tu práctica clínica este programa y cómo crees tú que te va a impactar en el futuro, a ti y a tu entorno asistencial? Bueno, yo creo que participar en algo así te hace como sentirte que estás en la punta de la lanza, ¿no? De que realmente puedes hacer la medicina que quieres hacer, que no te tienes que parar en decir, bueno, no sabemos qué tiene. Siempre puedo decir, hay algo más que puedo hacer y sobre todo que no para. O sea, que es lo que yo les digo siempre a los pacientes en mi visita anual. Aunque usted no ha escuchado nada de nosotros, esto sigue. Y yo no he escuchado nada, pero porque atrás están haciendo muchas cosas. Y yo creo que esto tiene que ser así, pero tiene que ser así tampoco nos puede costar tanto a los profesionales, porque desgraciadamente demanda demasiado de un sistema que está muy tensionado, porque somos pocas personas que nos dedicamos a esto. Y entonces, sobre todo, tenemos que cargar encima con la labor de incluir a los pacientes, de gestionarlo todo. Entonces, demanda demasiado. Yo me quiero clonar. Que haya más personas, pero para eso, para poder brindar realmente la medicina que quiero ofrecer, que es que todos los pacientes estén incluidos en este tipo de programas. Y eso es. ¿Sabes qué? Escuchándoos, yo creo que está latente en el ambiente, pero yo lo quiero decir, lo quiero verbalizar. Todos los que participáis, todos los que participamos en este programa, tenemos en común que nos gusta mucho, que nos apasiona, como dice Ángel, pero también que lo estamos haciendo de modo altruista, además de. Yo creo que ese es un mensaje también muy importante para trasladar a la Administración, que lo sepan los pacientes, que lo hacemos muy contentos, muy honrados, pero es importante que también lo sepa la Administración, que aquí hemos tenido un doble atractivo, ¿no?, para implicarnos en el programa Impact. Uno es el atractivo intelectual, es un programa top, a mi modo de ver.
pero también es el atractivo de intentar ayudar a resolver las necesidades de los pacientes. Entonces, esto que tú has descrito, además de hago esto, creo que es el secreto de que esto esté teniendo éxito. Pues creo que vamos bastante bien de tiempo, pero a mí me gustaría darle la palabra al coordinador de Impact Genómica 1 y coordinador de Impact Genómica 2 para que hagas un poco de futurólogo y nos cuentes cómo crees tú que se va a desarrollar esta segunda fase del programa Impact y qué cosas específicas piensas que se van a poder hacer durante esta siguiente fase que no se hayan alcanzado todavía. Bueno, yo de futurólogo hago bastante mal. Ya te digo que soy optimista por naturaleza. Yo cómo veo el futuro de todo lo que es toda la problemática alrededor de las enfermedades raras. Primero, mi primera reflexión es que cada vez va a haber más. Por una cosa muy simple, que es la estratificación de la enfermedad. Los trastornos del espectro autista, por ejemplo, es una enfermedad común, pero hay más de 500 enfermedades raras. Cada vez vamos estratificando más la enfermedad común y el término de raras es un término de frecuencia. Esta es mi primera reflexión. Van a cobrar, ya tienen importancia, porque suponen un colectivo de un peso social y político considerable. Esto va a ir a más. También va a plantear retos de sostenibilidad de un sistema. Esta es una primera reflexión. Y va a estar necesitado de una atención específica porque va a aumentar su frecuencia. Después veo un momento de bastante esperanza y no creo que es objetivo. Me da la impresión de que es objetivo porque he hecho para atrás mi vida como para 50 años atrás. Y mirad, tenemos un centro de investigación en red con científicos buenísimos. Algunos los habéis visto aquí, pues recibiendo premios por lo que están haciendo. Tenemos el CIBERER. Tenemos por primera vez la especialidad de genética, que tenemos un retraso secular. Secular, bueno, increíble, dificilísimo de entender. Que aún falta todo esto, que me quedé preocupado de que esto todo, a ver cuándo va, Encarna, ya me contarás. Tenemos programas como Impact. Se ha aprobado el catálogo de servicios que conduce a la equidad y el Ministerio ha puesto un dinero modesto, pero un dinero en las comunidades para implantarlo. Con además una estructuración de datos para ver que las comunidades cumplan la cartera de servicios. Ahora viene el reto de la implementación. Ya os digo, el problema, en lo que concierne al diagnóstico, el problema es fundamentalmente estructural. Hay muchos pacientes que ni siquiera llegan al diagnóstico. Hace poco hicimos, de forma altruista también, asociaciones de pacientes con discapacidad intelectual. Encontramos diagnósticos en el 55% de los casos en pacientes que nunca nadie les había intentado un diagnóstico. Y muchos no eran enfermedades tan ultra raras, eran X frágil y cosas así. Y había familias que tenían 3 y 4 hermanos afectos. Esto no es normal en el siglo XXI. Tenemos un problema estructural evidente, pasa muchísimo por la formación. No entiendo cómo en facultades de medicina como la mía, aunque parezca increíble, no haya la asignatura de genética clínica. No entiendo que no esté involucrado en el programa de formación de especialistas y sobre todo de medicina de familia y que no esté incluida en los esquemas. Ahí tenemos que trabajar muchísimo en implementación. Veo un futuro también prometedor en nuevas terapias. Está aquí Luis y Juan estuvo, o está. La verdad que todo lo que es el boom de las terapias avanzadas, todo lo que es el boom abre muchas esperanzas. Hay cantidad de grupos académicos, de spin-offs por toda España, por toda Europa. Hay un dinamismo muy grande en el campo. Pero también la gran farma ha entrado. Eso abre esperanzas, que no cubrirá todas las enfermedades, seguro, pero que va abriendo momentos de esperanza para muchas de ellas, pues también. Entonces lo veo como un futuro prometedor, pero no sin esfuerzo de todos, no sin muchísimo esfuerzo de todos. Y ojalá que el programa de Impact perdure, porque lo veo un derecho. Y me decía muy bien Encarna, es un punto de partida, el diagnóstico, pero un punto de partida súper importante, lo has vivido. Y entonces esto lo veo así. Pero bueno, espero no pecar de optimista, pero lo veo con ilusión. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, Encarna, ayudarme. No, yo lo veo como tú. Yo creo que sí, que hay ahora mismo una coyuntura y un ecosistema muy favorable para avanzar de una manera exponencial.
y que también el Ministerio de Sanidad ha tomado un liderazgo claro en los últimos tiempos para extender la genómica de una forma más o menos homogénea y con criterios de equidad. Esta otra iniciativa también que hemos comentado antes de la Red Única, de una plataforma virtual de intercambio de datos, de momento entre 30 centros hospitalarios distribuidos por todo el territorio nacional, y sobre la que tiene que reposar otra segunda capa de los aspectos clínicos para que la compartición de datos nos propicien acelerar los diagnósticos y también identificar terapias. Yo creo que son iniciativas de la Administración central que ahora mismo está coordinando. Ha renovado también la financiación de únicas hasta 2029, extendiéndose hasta atención primaria, nos dijo el otro día. Y yo creo que ese tipo de iniciativas, junto con las que has comentado, nos pueden poner en una posición diferente y, lógicamente, aprovechando Impact en toda esa convergencia para que siga funcionando, porque yo creo que, en realidad, se está demostrando lo importante que está siendo, ¿no?, para los pacientes y las familias. Carmen, por favor. Puede ser una cosita mínima, que es que yo creo que también habría que invitar a las administraciones a que se den prisa, porque van demasiado lento. O sea, la codificación de las enfermedades no puede ser que una encefalopatía epiléptica del desarrollo no esté codificada, solamente una epilepsia. Entonces, eso llega a que estén coartadas los derechos de una persona. Y eso es porque tenemos que ser más veloces, no solamente nosotros, sino también... Totalmente. La codificación está siendo a nivel internacional un problema porque pero efectivamente es uno de los temas prioritarios. Sí, veloces. Sí. Totalmente. Carmen, ¿quieres concluir? En el catálogo del Sistema Nacional de Salud de enfermedades estudios genéticos y genómicos ya se contempla la dualidad de la clasificación CIE y también la de ORFA, que yo creo que eso ayudará. Pero es un camino largo que hay que recorrer para que eso de verdad se implemente en los hospitales, en las historias clínicas electrónicas, en los sistemas, ¿no? Pero bueno, eso es el primer paso, como decía Ángel. Pues no sé si queréis decir una frase cada uno de vosotros. Le dejamos el turno final a Ángel sobre lo que os parece este programa. Yo creo que te lo voy a rebotar. El turno final lo tengo claro. Lo que os parece a nivel más subjetivo, más personal, el programa Impact. Y voy a empezar por Diana. Pues, ¿qué os voy a decir? Pues para mí, pues la única solución, lo único posible ha sido esto. O sea, lo único que me ha dado, pues eso, era lo único que podía resolver la incógnita de mi hija, pues ha sido este programa. Entonces yo, pues nada, gracias, es mi palabra. Gracias a todos. Muchas gracias. Valentina. Bueno, no sé, a mí se me ocurre algo así como que venga algo más y mejor. A mí Impact me suscita esperanza. Es lo que más me suscita. Yo estoy contigo, un esfuerzo colaborativo que da esperanza a los pacientes y estímulo a todos los que participamos en él, ¿no?, para seguir avanzando. A mí me habéis pisado totalmente porque yo tenía la palabra esperanza y también lo bonito de un esfuerzo entre todos. Esto que decías, lo que decía Encarna, después de la pandemia, ver que entre todos, desde la base, conseguimos esto, me parece una pasada. Tienes que cerrar, Carmen, te mando el rebote para que tú digas la última palabra. Yo creo que esto es, el secreto ha sido la colaboración, pero también la ciencia y la organización. Creo que sin ciencia detrás y sin una buena organización, el trabajo no cunde lo mismo. Así que gracias a los que habéis ayudado en la sombra y no tan en la sombra, yo también digo gracias. Bueno, pues yo creo que teníamos que terminar ahí 10, son y 12. Daros a todos las gracias y nosotros, algunos de nosotros nos tenemos que ir corriendo. Gracias. Gracias.